Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este quinto webinar sobre digitalización en el sector agroalimentario. Es una iniciativa del Observatorio de Digitalización Agroalimentario que patrocina o promueve el Ministerio de Agricultura en colaboración con el Grupo Cooperativo Cajamar. Mm, Bienvenidos a todos a este webinar. Y lo primero, pues agradeceros vuestra presencia aquí, la presencia de todos los asistentes virtuales y la presencia de todos los ponentes que han aceptado amablemente participar con nosotros. Es un webinar que introducirá a continuación la subdirectora general de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Maite Ambrós, y que luego se irá desarrollando con una presentación general y una mesa redonda en la que se hablará de la digitalización en la industria hortofrutícola. ¿Y por qué centrar el tema en este ámbito, en la industria hortofrutícola, en la industria de frutas y hortalizas? Primero, por la importancia que tiene este sector, pero yo me voy a centrar un poco en el aspecto más técnico. Cuando vemos el sector de frutas y hortalizas, la cadena de valor, y conocemos lo que se hace dentro del proceso de confección, pues sobre todo cuando hemos entrado en un almacén, lo primero que nos encontramos es pues unas grandes instalaciones muy amplias en las que hay muchas personas. Hay muchas personas porque a pesar de que todo el proceso de automatización que se ha ido desarrollando en los almacenes, pues hace que haya muchos procesos más o menos controlados, la entrada de fruta, la selección, el calibrado, el movimiento de palets, incluso el traslado de palets hasta los almacenes y el almacenamiento de estos en los espacios de conservación. Pero al final lo cierto es que a pesar de que hay una gran diversidad entre la confección de frutas, la de hortalizas, etcétera, en definitiva es importante ver que hay mucha mano de obra, es una actividad muy intensiva en mano de obra. De hecho, cuando vemos los costes de producción de las frutas y hortalizas que salen al mercado, prácticamente el 50% de ese coste se genera en los almacenes de confección y además un porcentaje muy elevado se asocia a la mano de obra. Una mano de obra que ha tenido un incremento de costes importante en los últimos años, pues prácticamente en los últimos algo más de 3 años, un 25% de incremento de ese coste, y además pues también se han ido modificando las condiciones de trabajo que hace que al final pues sea necesario abordar esta cuestión para intentar mejorar la productividad, mejorar la competitividad de nuestro sector, de nuestra cadena de valor, pensando en los competidores que tenemos que proceden del exterior, en los cuales todos estos costes pues son un poquito más ajustados. Entonces, en este contexto, pues todo lo que se avance en el ámbito de la robotización va a ser importante para seguir posicionando este sector, que en este momento exporta pues prácticamente 18.000 millones de euros al año, fundamentalmente la Unión Europea, siga teniendo ese protagonismo económico y ese protagonismo de motor de desarrollo en todas las áreas agrícolas y en las áreas rurales. Y por mi parte, nada más, simplemente pues agradecer a todos la presencia y dejo la palabra a María Teresa Ambrós, la subdirectora general de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, que nos hará una introducción más amplia de este webinar. Cuando quieras, Maite, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que estáis con nosotros, estas 42 personas por ahora enganchadas a este webinario. Como ha dicho Manolo Lainez, 18.000 millones de exportaciones. No es evidente la importancia que tiene, ¿no? Yo querría poner en valor que con fondos del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia es con los que hemos echado a andar el Observatorio de Digitalización del Sector Agroalimentario, que permite estos ejercicios conjuntos de debate, de reflexión de los temas más candentes, como hemos dicho, la robotización, automatización, digitalización de la cadena de valor hortofrutícola. Y por supuesto que esto descansa en la labor de Cajamar,
que es un gran think tank, y en el capital humano que es capaz de atraer, ¿no? Como todos los ponentes y panelistas. Estos webinarios quedan públicos. Este Food for Thought, este alimento del espíritu y de la inteligencia, está en abierto en la página web del Ministerio de Agricultura del Observatorio, ¿no? Y yo querría destacar pues que tenemos que exportar tecnología, y qué cosa más bonita que la que se aplica a frutas y hortalizas, que es la piedra angular de la dieta mediterránea. Tenemos que ser capaces de exportar salud y exportar un estilo de vida. Esto tiene una importancia enorme, ¿no? Vemos enfermedades prevalentes por una mala dieta que tenemos que combatir. Y luego a mí me gustaría entender que las implicaciones que tiene la robotización y digitalización en las cadenas de valor agroalimentarias son enormes, ¿no? Hay que intentar no agrandar brechas entre grandes y pequeños, acompañar a las zonas productoras con infraestructuras, si lo precisan, con conectividad, con infraestructuras demostrativas, como pueden ser las propias palmerillas de Cajamar. Y, por supuesto, formación técnica, porque tenemos el reto de formar a muchísimos agricultores, operarios en tecnologías que no son sencillas, ¿no? En este sentido, bueno, tengo unas altas expectativas en este webinario, y creo que es fundamental agradecer a Manuel Lainez y a Fran Castillo el cariño con el que preparan estos webinarios, y, por supuesto, al equipo de mi subdirección, a Diego Braojos y a Natalia. Sin más, ¿a qué otra persona le tenemos que agradecer hoy poder estar aquí congregados? A Javier Olmos, doctor ingeniero industrial a cargo de la I+D+I en Cartif, con 30 años de experiencia, nos cuenta en robotización y automatización, incluida la cadena de valor hortofrutícola. Así que, para no robarle ni un segundo, pues pasamos con su presentación, y nada, gracias a todos. Hola, buenos días. Pues voy a pasar a compartir. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, pues lo fundamental. Nosotros somos Cartif, es un centro tecnológico, llevamos 30 años funcionando, yo estoy prácticamente desde el inicio. Es verdad que los 30 años yo no les cumplo porque estaba terminando la carrera cuando empezamos a poner en marcha el centro tecnológico. Es un centro tecnológico en Castilla y León. Hemos trabajado el sector agroalimentario desde el inicio. Ahora os cuento los 3 pilares sobre los que nos asentamos. Y la presentación que os he preparado hoy, pues la he titulado Robotización en la industria agroalimentaria, hortofrutícola era como figuraba, pero un subtítulo que es la IA física en la industria agroalimentaria. Y os voy a explicar por qué. Pues porque es lo que está revolucionando y lo que esperamos que permita llevar esa automatización, robotización a la industria agroalimentaria, que es como la siguiente fase de la digitalización. La digitalización es un terreno que hay que recorrer, pero se va a necesitar claramente para luego hacer esa robotización. Entonces, vamos a empezar con la presentación y os comento un poquitín. ¿Qué es Cartif? Pues bueno, Cartif salió como un centro tecnológico. Los centros tecnológicos, para los que no los conozcáis, se encuentran a caballo entre la universidad y la empresa. Nosotros salimos de la universidad, pero con proyectos ya directamente lanzados por empresas. ¿Y qué buscamos? Pues buscamos esa escala que se necesita y esa implementación que se necesita de los proyectos de investigación que puedan ser aplicados más directamente en la industria. Entonces empezamos allí por el año 94. Yo estaba terminando la carrera, empecé con los trabajos, y de los primeros trabajos que salieron en Cartif fue un gran proyecto agroalimentario que llevaba gran parte de temas industriales. Y luego yo me incorporé a otro que trabajaba sobre todo la digitalización. Ahí es donde conocí a Manuel, que ya nos conocemos desde hace muchos años, y hemos trabajado mucho pues esa digitalización, trazabilidad en los inicios, que era donde se aplicaba la investigación. Y hemos ido trabajando en agroalimentación, pues ya nosotros como centro tecnológico, digamos que no buscamos la explotación recurrente, sino que buscamos el aportar siempre esa punta de lanza de investigación en los proyectos que necesitan las empresas. E intentamos que esa investigación recurrente dé lugar a una solución para la industria agroalimentaria o industrias que van a aportar soluciones a la industria agroalimentaria. Y siempre vamos aportándole mejoras en ese entorno. En esa búsqueda, pues uno de los puntos ahora que está empezando a tirar y que se empieza a consolidar, todavía está en el área de investigación, es toda la robotización.
Entonces vamos a ver una visión de cómo se encuentra la robotización, una comparación con otros sectores y también pues cómo lo estamos aplicando en la industria agroalimentaria. Entonces nosotros como centro pues estamos ubicados en Valladolid. Es un centro que tenemos cobertura internacional porque trabajamos en proyectos internacionales, en muchos proyectos internacionales, pero en toda España. O sea, trabajamos en todo lo que son los grandes proyectos consorciados a nivel nacional y también como no, cuando nos lo demanda una empresa desde toda España. Pero es verdad que, digamos que por la infraestructura que tiene Castilla y León, los tres sectores más importantes de Castilla y León sería agroalimentación, industria, automoción y energía. Y son los grandes pilares de Cartier. Por eso somos muy transversales, pero cubrimos todo. Cubrimos toda la parte de sostenibilidad y trabajamos desde ese inicio que hicimos en el 94 en configurar qué es lo que nos iban a demandar las empresas. Empezamos dentro de la universidad, nace como un centro de investigación inicialmente dentro de la universidad, pero rápidamente vemos que las empresas demandan pues esa capacidad de ofrecer soluciones más cercanas a lo que ellos necesitan, o sea, más cercanas al mercado, más cercanas a su industria. Construimos el primer edificio aquí en Boecillo en el 99 y ya empezamos a crecer. Y en el 2005 iniciamos la construcción del segundo edificio y en el 2011 hemos incorporado el tercer edificio. Los dos primeros edificios tienen toda lo que es la infraestructura de trabajo de personal. Tenemos toda la parte administrativa, pero también laboratorios acreditados. Y en el tercer edificio tenemos esa escala industrial que nos permite hacer esa toma de verificación antes de llevarlo a la industria. Entonces ahí tenemos plantas piloto que superan con creces a lo que tenemos en los laboratorios en el primer edificio y en el segundo edificio. Y eso nos ha permitido llegar a plantear soluciones a empresas antes de que ellos lo implementen, soluciones que vienen sobre todo con problemas derivados del factor de escala. Ya con el 2011 pues nos empezamos a sentar, cumplimos 20 años, hemos cumplido 25 en el 19, en el 22 somos el primer centro tecnológico ya de España, ahí aparece el séptimo a nivel nacional, incluyendo también universidades, en cuanto a captura de recursos a nivel internacional, y en el 2024 pues cumplimos el 30 aniversario y a partir de ahí pues ya tenemos una dimensión que nos permite, digamos, trabajar en muchos entornos. Como centro tecnológico, nuestra configuración, digamos, tiene que tener un esquema. Entonces nos configuramos como esquema administrativo como fundación. O sea, no somos una empresa, pero tampoco somos una entidad pública. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro y cuya finalidad es la investigación. Entonces, todo lo que generamos de conocimiento y sobre todo los beneficios que se tienen se reinvierten en investigación o en infraestructuras, que son las que habéis estado viendo. En estos momentos tenemos un patronato, como podéis ver, muy agroalimentario. Estamos en una comunidad en la que hay agroalimentación, pero también hay industria, entonces ese patronato va cambiando cada ciertos años y este año lo tenemos muy agroalimentario y muy hortofrutícola. O sea, lo lidera Huercasa, que es una empresa líder a nivel hortofrutícola de la región. Nos conocemos desde el inicio, han participado siempre en todas nuestras actividades. Tenemos siempre una ligazón con entidades públicas y privadas de Castilla y León. Y entre los miembros de ese patronato pues se encuentra Entre Pinares, que también es agroalimentario, se encuentra Agullón, tenemos Dragados, toda la parte de construcción, tenemos Bodegas Matarromera, que también es agroalimentario, y tenemos a Horst. Horst es el fabricante de motores de Renault. Cuando ha habido esta transformación en el sector de la automoción, de pasar a la movilidad más sostenible, lo que es la electrificación de la movilidad, Renault en su estrategia ha separado la parte de motores de la parte de fabricación del vehículo, de tal manera que la de fabricación del vehículo va a estar muy ligada a la electromovilidad y la de fabricación de motores va a tener dos viabilidades, una como en los vehículos que necesiten la hibridación, pero también para poder vender fuera. Y ha configurado una empresa que es Horst y han entrado accionistas externos y digamos que es la parte más industrial que queda dentro del patronato. Luego tenemos miembros que siempre están ahí circulando, pues tenemos desde industria aeronáutica como Aciturri, carburos metálicos, toda la industria, Acciona, tecnología, todo lo que es energía como Iberdrola, Veolia, toda la parte de procesos sostenibles. O sea, tenemos los grandes pilares que tiene Cartier están asentados también porque hay unas empresas muy referentes que también están muy cerca de nosotros y de alguna manera nos guían esa parte industrial, no la parte de investigación, pero sí la parte de interés industrial y de explotación.
Y los tres pilares que os comentaba son los que configuran las divisiones. Cartif tiene tres divisiones, una que es agroalimentación y procesos, que es la que aplicaría aquí en cuanto a sector. Tenemos la de energía, que también aplicaría como sector, pero vamos, menos dentro de lo que tenemos hoy como webinar. Y luego la tercera gran división, que es soluciones industriales y digitales. Y ahí aplica toda la tecnología que vamos a tratar hoy. Ahí es donde he estado yo trabajando toda la vida, pero he trabajado en el sector agroalimentario, en el industrial con automoción y también en el energético en menor medida. Pero sí que te das cuenta de que grandes de las soluciones que se trabajan en el sector industrial, más tradicional como en la automoción, que son punteros en cuanto a la demanda de esa tecnología, están llegando ahora al sector agroalimentario. Ha llegado en cuanto a la digitalización y ahora va a llegar en cuanto a la automatización y robotización. Entonces, las divisiones como tal de sistemas industriales y digitales trabajamos desde lo que es toda la integración de Industria 4.0 y soluciones industriales avanzadas, en las que ahí se incluye toda la robotización y toda tanto digitalización como inteligencia artificial. Y luego tenemos otra que, a pesar de que no lo aparenta, que es bienestar y salud. Bienestar y salud, según lo tenemos configurado en Cartif, trabaja mucho la robotización asistencial. Esa robotización asistencial que vamos a necesitar dentro de unos años por el problema demográfico que tenemos, por la necesidad de personal que también se está dando en la industria agroalimentaria. Desde bienestar se está trabajando sobre todo en esa capacidad para dar servicios de atención en este caso, pues a los usuarios o pacientes que de alguna manera quieren tener una vida más plena, ser más independientes y con una comunidad como la que tenemos en Castilla y León o España con población muy dispersa, es necesario poderles dotar de esa capacidad. Entonces, estamos desarrollando soluciones robotizadas que también tendrán su aplicación en la industria agroalimentaria y buscan fundamentalmente eso, autonomía y tanto del usuario como autonomía del sistema robótico. Y esos son los tres grandes pilares en los que trabajamos. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a cómo nos planteamos nosotros el llegar a las empresas. Nos planteamos, tenemos que dar unas soluciones, pero ¿cómo se les hacemos llegar? Bien, si los proyectos son de mucha investigación, pues siempre trabajamos en servicios tecnológicos personalizados hacia la empresa que pueden ser financiados con fondos públicos cuando tienen esa capacidad de investigación. Cuando ya es una aplicación directamente, hay otros fondos que serían de desarrollo o de innovación. Entonces, de alguna manera siempre trabajamos con las empresas facilitándoles esa incorporación y llevándoselo a que lo puedan implementar en su modelo productivo o en su modelo de negocio para ofrecerlo a un modelo productivo. Entonces estamos ahí ofreciendo ese capital humano de materia gris que permite a las empresas abordar proyectos mucho más avanzados que los que puede hacer con su propio personal. Entonces nos complementamos y nos adaptamos a las necesidades de las empresas. Y un poco para que os hagáis una idea del tamaño que tenemos nosotros ahora, pues tenemos más de 156 proyectos en curso. Estamos moviendo más de casi 16 millones de euros en ingresos para 2024. Y el personal, aunque figuran ahí 247, ahí están incluidos, ahora en este momento estamos en torno a 220. Esos 27 son tanto colaboradores especiales que tenemos de universidades como becarios o prácticas que pasan. Bueno, prácticas no están incluidas en esta cifra, solamente becarios que participan con nosotros en algún proyecto. Pero nos estamos moviendo en torno a las 220 personas para dotar precisamente esa materia gris. El 40% son doctores y el 90%, 92% creo que era, es titulado superior. O sea, nosotros aportamos materia gris a la hora de realizar los proyectos, más que lo que sería una mano de obra. Siempre intentamos trabajar con ingenierías para que de alguna manera se le pueda dar una solución integral de continuidad a las empresas en los proyectos en los que trabajamos. Y ahí tenéis más o menos una foto para que os lo imaginéis. Pues 263 clientes en 2024 y esa sería la foto con la que trabajamos. Trabajamos en todos los niveles, sobre todo, digamos que los grandes demandadores de alta tecnología son las grandes empresas y la industria agroalimentaria para nosotros es uno de los pilares. Tenéis ahí pues referentes los que veíamos en el propio patronato, pero también tenemos a Pascual, que también participa a veces en el patronato. Estos son una foto de algunas de las empresas que participan con nosotros. Bien, ¿y cómo nos movemos para llegar a las empresas y para que nos conozca todo el mundo? Pues nos movemos a través de las plataformas que existen a nivel nacional o los foros tecnológicos, siempre buscando la tecnología. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Manuel Lainez, cuando le conocí hace ya muchos años,
pues fue en el entorno de FIAP con lo que sería Football Live. Y en esos entornos, pues lo que buscamos es ver cómo está evolucionando la tecnología, ver cómo encontramos actores con los que colaborar, otros centros tecnológicos, otras empresas, y lo que nos lleva es a participar, pues como somos muy transversales, pues a participar en más de 40 foros, digamos, punteros a nivel nacional. Aquí solo tenéis la foto de los nacionales, pero también tenemos otros 20 a nivel internacional. Y van desde la industria, en el que os quería destacar Hisparrob y AER, que son los dos grandes referentes a nivel de robótica, que es de lo que nos aplica hoy. Pero tenemos otros más, como podría ser Manu, que es a nivel de fabricación. Tenemos PESI, que sería a nivel industrial, pero de seguridad. CBCIL, que es a nivel de tecnología en bienes de equipo. Tenemos toda la parte de química sostenible, SUSCHEM. O sea, trabajamos en todos los sectores para poder, de alguna manera, tener el referente con el que guiarnos y con el que colaborar y lanzar precisamente esos proyectos tan atractivos. Y esta sería la foto de nuestra interrelación que nos lleva a las empresas. Y con esto ya acabo más o menos lo que es Cartip, para que os hagáis una idea. Y aquí tengo preparada lo que es una presentación de lo que sería la robotización y cómo la IA física está haciendo que cambie todo esto en la industria agroalimentaria. Bien, para tener una visión rápida de la robotización, pues me he ido a la fuente que sería IFR, que es la Asociación de Federación de Robótica de, a nivel mundial y que saca todos los años pues una foto de cómo está evolucionando la robotización. Bien, el último que han sacado es el de 2024, todavía no han sacado el de 2025 y ahí podemos ver cómo ha ido en crecimiento continuo, puede haber algunas oscilaciones y aquí tenemos lo que son pues los miles de unidades que se venden en nuevas instalaciones cada año. De 2022 a 2023 ha habido una pequeña variación, pero la tendencia es creciente. Creciente en cuanto a la robotización a nivel global, lo que se entiende por robotización a nivel global. Ya si analizamos más a nivel de sectores, y aquí ya nos afecta directamente, pues vemos como la automoción, toda la electrónica, que también está ligada a la automoción, y todo el metal mecánico son los que dominan la automatización con robótica. ¿Qué significa esto? Pues que son los que verdaderamente consiguen hacer que ese ROI vuelva rápido, que sepan que una inversión tiene un retorno. ¿Cómo? Pues porque son capaces de definir procesos donde la robotización tiene una afectación muy buena en cuanto a la sustitución de determinadas operaciones de manera automática. Pero ya vemos cómo empieza a afectar el mundo de la alimentación. Estos datos que aparecen de crecimiento del último año, pues vemos que la alimentación pues, ha tenido una pequeña bajada, pero en cuanto a miles es prácticamente lo mismo, está en una situación estable. ¿Qué significa? Pues que estamos un poquitín tirando de ese sector a ver cómo conseguimos que tiren en la robotización, pero siguen apareciendo. O sea, incorporar 15.000 unidades de manera anual en el entorno de la alimentación, pues tiene su sentido, pero vemos que está lejos de muchos otros sectores en ese continuo anual. Vale, y en cuanto a aplicación o habilidades que buscamos en ese robot, pues como podemos ver, siempre está la manipulación. La manipulación en la industria agroalimentaria pues tiene mucho interés. Luego ya todo lo que es soldadura, assembling, pues ya no aplicaría tanto, pero limpieza, lo que es el poder dispensionar, el procesado, pues también afecta. Entonces vemos que son donde nos dirigen la robótica, qué es lo que se está demandando. Entonces vemos claramente que esa manipulación en la industria agroalimentaria, que también tiene mucho interés, pues sigue siendo de las más demandadas donde le aplica claramente la robotización. Vale, y aquí ya me quiero introducir un concepto que es el de robótica colaborativa. Vale, en la industria tradicional todos lo habéis vivido y lo habéis visto, fundamentalmente pues en imágenes, como los robots pues hacen un proceso de soldadura o de ensamblaje en un vehículo, por ejemplo. Esos robots están en lo que se llaman unas celdas y están aisladas, no puede haber una persona. ¿Por qué? Porque son robots que realmente si tuviesen una incidencia con una persona no serían conscientes de que le ha dado un golpe, de que ha invadido, salvo que pongamos elementos de seguridad. Entonces, la forma de abordarlo en esa industria es de esa manera. ¿Qué ocurre? Hay muchos sectores, y entre ellos el agroalimentario, que se sabe que no se va a poder dar la flexibilidad tan necesaria para poder abordar todas las operaciones que se necesita hacer en la industria agroalimentaria.
En ese contexto, también en la industria tradicional, empezó a dar origen a una tendencia de robótica que es la robótica colaborativa. La robótica colaborativa, como bien indica el nombre, colabora la persona con el robot. Son unos nuevos robots que están saliendo al mercado, son los robots que permiten que se comparta espacio, no llevan, digamos, el rendimiento que el tradicional, porque evidentemente no puede ir a unas determinadas velocidades por mantener la seguridad, y tiene unos elementos de seguridad mucho más avanzados. Esto hace que sean un poco más caros, esto hace que sean un poco más limitados, pero hace que sean utilizables en muchos más entornos. Y ahí vemos como primera incidencia cómo estamos viendo que empieza a crecer la robótica colaborativa. Entonces, la robótica colaborativa ha habido unos años como el 21 y el 22 que ha tenido mucho crecimiento, el 23 ha bajado un poco, pero más o menos está en la línea, y es la robótica que todos esperamos que se aplique más en la industria agroalimentaria, tanto en entornos compartidos como en entornos en los que puede haber alguna cercanía de una persona y por tanto le tenemos que dar seguridad. Entonces, es como el que nos guía. Como vemos, está empezando. Las soluciones de robótica colaborativa las hay ya muy asentadas, pero se necesita ir desarrollando alguna más. Vale, el peso en el último año sobre la industria tradicional pues es en torno al 10% sobre la instalación realizada en el 2023. Vemos que ya tiene algo de peso, ya es relevante, pero cuesta el hacer que ese ROI tenga ese retorno. Vale, y en cuanto a instalaciones anuales, pues ahí vemos por zonas comparativamente cuáles son las zonas más importantes a nivel mundial. Pues las más importantes destaca sobre todo Asia-Australia, luego estaría Europa y luego estaría Estados Unidos. Aquí el peso de la automoción pues tiene mucha importancia sobre todo en Europa, pero en la parte de Asia-Australia pues tiene también mucho peso lo que se está haciendo en agroalimentaria. Entonces, para que vayáis teniendo una foto de cómo está empezando a evolucionar. Estamos en pañales respecto a otros sectores, pero digamos que son los de los que más futuro tienen en este entorno. Y luego la foto a nivel de países, pues destaca claramente el de China, aunque como podéis ver ha habido un pequeño descenso en los últimos años. Luego, posteriormente, está Japón. La industria de automoción en Japón es muy fuerte y tiene mucho peso. Estados Unidos, como siempre, también con esa industria de automoción y otros. Corea, también automoción y Alemania. Y ahí tenemos a España, pues que tiene un crecimiento de un 31 y con sus 5.100 instalaciones robotizadas en 2023. O sea, tenemos importancia, estamos ahí, pero hay que seguir trabajando en dar soluciones. Vale, y un poquitín para que veáis las tendencias, pues China tiene una tendencia, a pesar de que hemos visto que ha bajado un poquitín, pues una tendencia creciente. Estados Unidos tiene una tendencia a estabilizarse o descendiente respecto a los últimos años. Y como veis, la industria de agroalimentaria, pues tiene ahí su estabilidad, pero tiende a salirse también hacia China. China está en ascenso, mientras que la de Estados Unidos, pues evidentemente le cuesta el seguir implementando la parte de robótica. Japón, que veáis que tenía mucha automatización y cuesta seguir manteniendo ese nivel, tiene su peso en la industria alimentaria. Corea también, en el que tiene un peso menor en la industria agroalimentaria, pero tiene una tendencia también a mantenerse bajar, como sería el caso de Japón. Y luego, como referente aquí en Europa, pues tenemos Alemania. Alemania siempre es un tractor tecnológico, siempre tira en muchas unidades de robotización y vemos que tiene una tendencia. En el caso de la alimentación, pues posiblemente no sea el sector fuerte de Alemania y por eso la tendencia en robótica, pues aunque sí que ha crecido, pues sigue teniendo la tendencia generalizada, que es pues mantenerse aunque haya una pequeña desviación respecto a los últimos años. Entonces, con esto nos hemos hecho una foto de lo que sería la robótica en procesos más industrializados, pero que ya empieza a aparecer la industria agroalimentaria, pero aparece también los robots de servicios profesionales. Los robots de servicios profesionales, ahí es donde se integra toda la parte más cercana a la agricultura. Entonces, como podéis ver, pues digamos que la tendencia es ese robot social que os comentaba antes, que ha crecido muchísimo en el entorno hospitalario. Lo que sería transporte y logística también tiene un tirón muy fuerte, es donde más hay y donde el crecimiento ha sido un poco menor, pero es todo lo que también va a traccionar en la industria agroalimentaria, que es todos los AGVs y AMRs, que son las soluciones autónomas de movilidad y donde la inteligencia artificial está haciendo que se revolucionen esas soluciones. La parte de agricultura, en la que evidentemente es una derivada de esos AMRs y AGVs,
pero que al estar en otro entorno tiene otras especificaciones, como podría ser el uso del posicionamiento, donde se está trabajando mucho en investigación y necesitamos la solución de investigación es muy distinta en transporte y logística de la solución que hay en agricultura. Luego, puesto el tema de limpieza profesional, que también afecta a la industria agroalimentaria, y lo que os comentaba, todo lo que está relacionado con medicina, pues está teniendo un gran retorno en este momento. Y luego, como última pincelada, pues lo que todos estáis viendo, falta mano de obra, se necesitan, los robots pueden ser los que vengan a cubrir esa parte de servicios profesionales y un poquitín la misma diapositiva de antes, pero vista desde la perspectiva de los miles de unidades que se están implementando. Y como vemos, pues la agricultura tiene un momento de que está empezando ahí a aparecer entre los más importantes. En cuanto a robótica de servicio. Vale, ¿qué tecnologías hay en tendencia? Pues esa robótica de servicio, aparte de toda la parte de movilidad, pues está tirando otras tecnologías que están haciendo que las complemente muy bien. Computación, toda la computación en la nube, redes móviles 5G, mejora los modelos de negocio, rendimiento optimizado y producción totalmente digitalizada. Aquí es clave la digitalización para poder implementarlo. Toda la parte de visión artificial, la tradicional, con la que hemos estado trabajando hasta hace unos años, y toda la parte que viene con inteligencia artificial, que esa ya llevamos tiempo trabajando, pero que ahora se va a mejorar mucho más. Simplificar muchísimo las soluciones que hay de visión artificial, detección, como vamos a ver ahora posteriormente, de ejemplos de detección en línea para hacer esa robotización, y luego toda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en cuanto a automatización más inteligente, más rápida, toda la mejora del mantenimiento, el poder ir teniendo técnicas de aprendizaje, eso es lo que va a hacer que la robótica, sobre todo en la industria que se necesita gran sensibilidad como es la agroalimentaria, pues que podamos tener soluciones para ir implementando. Y luego, como tendencias de mercado, pues la escasez de mano de obra que veíamos antes, toda la reconsideración de las cadenas de suministro y la cercanía con los clientes va a hacer que esa robotización pueda mejorarla. Todo el trabajo de las pequeñas y medianas empresas en cuanto a un acceso fácil a la automatización, pues cómo democratizar esa robótica y toda la reducción de obstáculos que podamos meter con esa nueva tecnología. Entonces, dentro de eso me gustaría destacar pues toda la inteligencia artificial física. Hemos tenido grandes hitos, ya todo el mundo conoce la inteligencia artificial, sobre todo por el tema de ChatGPT y toda la entrada. Como caso anecdótico, pues podéis ver cómo la evolución que en su momento tenía, cuánto tiempo se tardaba en tener 100 millones de usuarios en una herramienta como Twitter, en una como Facebook, Snapchat, las antiguas, ¿cuánto tardaban? Pues tardaban en principio 60 días, meses, 60 meses, 48, 24. ChatGPT en 2 meses consiguió los 100 millones de usuarios. Hay una demanda brutal y entre ellas no va a ser menos la agroalimentaria. ¿Cómo afecta a la agroalimentaria? Pues afecta en muchos aspectos, desde herramientas digitales y de toma de decisiones, mejoras de la calidad de nuevos productos y aplicada al producto, pero mejora en la automatización, muchísima más flexibilidad. Ejemplos, pues en este tipo pues tenemos más eficiente a la hora de analizar datos, diferentes fuentes como pedidos de clientes, todo esto en cuanto a la planificación, un análisis predictivo estratégico de la empresa agroalimentaria. Es muy importante porque tenemos una cadena que además tiene un tema relacionado con caducidad y con temporalidad. Entonces, todo lo que te permite hacer un análisis predictivo es clave. Eso ya no en automatización, pero si ya nos metemos en servicios personalizados, ya sí implica la automatización. Ya empiezas a necesitar automatizar determinados procesos de esa personalización que te permita ser competitivo y poder trabajar. Entonces, todo lo que te facilite la inteligencia artificial, tanto en la parte de robotización como en la adecuación para esa robotización, va a ser clave. Y ahí la inteligencia artificial está pegando muy fuerte. Desarrollos de generativas respecto a gestión de inventarios. Estamos hablando de productos que son perecederos, productos que tienen una fecha de caducidad, lo que hablábamos antes de temporalidad. Es clave y van a ser soluciones ad hoc definidas para ellos. Toda la cadena, todo lo que está relacionado con cadenas y aporte de suministros, tanto para proveerte como para vender, que es lo que estábamos hablando antes. Incluso herramientas en cuanto a documentación. Cada vez es más importante la documentación asociada, la documentación tanto que viaja como que se necesita para diferentes sectores, entornos. Hay legislaciones muy distintas
ahí va a ser la inteligencia artificial, va a ayudar muchísimo a pues, generar todas esas herramientas. Y luego en cuanto a robotización, pues de una manera clara, pues esa robotización física. Ahí estáis viendo un vídeo que es una solución open desarrollada por Meta. Nosotros la utilizamos para identificar lo que es la segmentación. ¿En dónde? Pues en el manipulador robótico. En la foto que veis al lado se ve cómo segmenta la aplicación software los diferentes elementos y puede llegar a caracterizártelos. En el caso del vídeo veis la identificación concreta que hace de los que él tiene cargados por defecto. Nosotros estamos cargando los que utilizamos en proceso productivo con un robot colaborativo para que veáis que existen soluciones. Luego ya en soluciones industriales, esta misma aplicación, pues la aplicamos. Aquí, bueno, es un ejemplo que lo aplicamos con un robot colaborativo en la detección de entornos para poder dirigir ese robot colaborativo sin utilizar una programación tradicional. Y luego todo lo que se está haciendo de aprendizaje. Aprendizaje del robot, tanto pues ver cómo lo realiza una persona y va cogiendo todo el aprendizaje y cómo eso se va capturando para hacer una programación pues basada en una inteligencia que asimile esos movimientos. Luego, en cuanto a la falta de mano de obra, pues es necesario dar un salto de productividad para superar la escasez. Y ahí es donde va a jugar un papel muy importante la incorporación de varias soluciones. Soluciones de movilidad autónoma con robotizaciones, digamos, colaborativas que permitan esa interacción conjunta con personas. Y luego, en cuanto a soluciones ya que existen en el mercado, nosotros como centro tecnológico lo que hacemos es adaptar las soluciones que existen en el mercado aportando esa personalización que necesitan las empresas. Os he traído este ejemplo, es un ejemplo que se acaba de presentar en Las Vegas. Son soluciones ya autónomas en el entorno agroalimentario y sobre él se montan todas las soluciones. Entonces nosotros trabajamos en montar esas soluciones sobre esos elementos. Tienes ya soluciones que pueden venir en el entorno pues, de identificación o caracterización, pero siempre hay que determinar para tu producto y tu explotación soluciones específicas. Y es en lo que se está trabajando ahora para hacer que esa robotización sea lo más aplicable posible. Entonces aquí, por ejemplo, pues vemos una automatización de un movimiento, pero se puede llegar a hacer tratamientos digamos, específicos que reduzcan el uso de plaguicidas o fungicidas, yendo únicamente a la zona donde se necesita aplicar. Entonces, esto es para que veáis soluciones que ya hay y sobre ellas cómo se montan las diferentes soluciones en las que trabajamos. Nosotros trabajamos mucho robótica colaborativa, que se monta sobre esas soluciones y que realizan determinadas acciones. Y por mi parte, simplemente ya decir pues unas conclusiones, esas conclusiones que van en la línea de qué podemos aportar nosotros y para quién. Pues hombre, tenemos un sector muy atomizado, necesitan soluciones muy individualizadas. No es como el sector de la automoción, que son grandes corporaciones, entonces hay que buscar, las empresas necesitan proponer mucho, que es lo que buscan, e intentar luego unir sinergias para que ese coste sea el menor. Vamos a tener una mayor aplicación ahora en la parte industrial. Lo hemos estado viendo. La visión artificial se aplica muy bien en procesos de selección, por ejemplo, de productos agroalimentarios en cuanto a calidad, tamaño, calibre o aplicaciones de determinadas acciones sobre ese producto. Pero tenemos que dar el salto a toda la cadena y sobre todo ir a las zonas donde se necesita mucha flexibilidad. Y ahí entra de una manera muy fuerte la IA. La IA va a permitir meter la robótica colaborativa a través de la física, de la IA física, robótica colaborativa con la visión artificial, inteligencia artificial con vehículos autónomos y al final valorar muy bien los procesos para tener un ROI positivo. Y esa yo creo que esa va a ser la clave. Hay muchísimas soluciones, luego en la mesa hablaremos de ellas y sobre todo las tendencias en lo que se está avanzando. Pero como podéis ver, la robótica que todos estamos viendo tiene un gran peso en la industria tradicional de automoción, pero viene por detrás ya la industria agroalimentaria. Y yo por mi parte, yo creo que me he ceñido más o menos al tiempo. Si queréis pasamos a la mesa y las preguntas las podemos hacer en la mesa, o si queréis hacemos si alguien tiene alguna pregunta específica, pues que me haga una pregunta específica sin ningún problema ahora para contestarla. A ver, tenemos una pregunta que es consulto sobre la tendencia del uso de la impresión 3D en alimentación.
Bien, hay empresas especializadas ya en hacer esa impresión 3D. La estrategia aquí suele venir de con varios intereses y viene copiando mucho la impresión tradicional que había. Inicialmente lo que se buscaba con la impresión 3D es tener un producto personalizado en el que tú puedas escoger esa composición del alimento y que pueda darle la estética que tú quieres, pero al final se está viendo lo que pasaba en la tradicional, que lo que interesa es tener esos alimentos preparados para ser utilizados en la impresión 3D como, como consumible. Entonces aparece una industria que es la que genera esos alimentos y aparece la industria que hace la parte física de construir el 3D. La gran ventaja, pues que une todo lo que hemos visto hasta ahora de impresión 3D. Tienes una parte de digitalización en la que tú podrías llegar a construir un alimento con una estética determinada, como puede ser una hamburguesa, y tú no sabes nada de hamburguesas ni qué hamburguesa es la que vas a imprimir porque la haces personalizada totalmente. Entonces ya hay soluciones en el mercado de empresas startups que están intentando abrirse hueco de poder hacer esos alimentos. Pueden hacerte un plato con una estética y te pueden mezclar en el mismo plato tanto las verduras como la parte de carne, como la parte del ketchup, todo de tal manera que esos consumibles les cargues en la impresión 3D como accesorios que mejoran el alimento. Tienes un alimento y sobre él trabajas haciendo una impresión 3D que le ensalce o le mejore. Y entonces darle un remate. Ahí he visto cosas incluso originales, como podría ser una vez que te sirven una cerveza, que te impriman en la espuma la estética que tú quieres. Si te gustan las motos, pues te hace una moto. Si estás en un bar que se dedica al rock, pues te puede imprimir una iconografía del rock. Entonces, hay en alimentación, hay ideas muy originales, muy novedosas, y se busca en esa línea, sobre todo ver qué nicho de mercado consigues. Vale, también nos pregunta Carmen. Sí, si queréis, podemos empezar lo que es la mesa redonda, porque así están Perfecto. surgiendo bastantes preguntas, más las preguntas que tenemos preparadas. No tengo habilitada el acceso a la cámara, como a ti te pasa. Así que bueno, no me podéis ver, pero bueno, a mí no me hace falta que me veáis, sino que me escuchéis. Hay que Muy bien. pensar. Pues casi Perfecto. mejor, sí. Sí, Es que veía muy que nadie bien, decía Alicia. nada, digo, me toca. Muy bien, perdona, es que me he lanzado y como veía las preguntas ahí, digo, voy contestando, pero si quieres las puedes utilizar tú ya por la mesa y yo creo Sí, que de los que van a acuerdo. estar conmigo también tienen muchísima Quizás experiencia para simplemente, contarlo. si me permites, Alicia, Sí. pues agradecer a Javier su presentación, su participación en el webinar y presentarte a ti, ¿no? Alicia González es investigadora de Las Palmerillas y coordina distintas áreas y hoy nos va a coordinar también esta mesa redonda. Cuando quieras, Alicia. Pues muchas gracias, Manuel. Es que veía que no, que estaba el pobre contestando las preguntas. Digo, vamos a empezar y vamos a dar paso también a los que van a participar en esta mesa de debate. Aparte de Javier Olmos, también tenemos a Javier Pareja, que es director comercial nacional e internacional de Selfruit. Es ingeniero técnico industrial en electrónica por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2006 ha estado trabajando en Selfruit, primero desde 2006 al 2008 en técnico comercial, desde el 2009 al 11 en comercial responsable en iniciar la diversificación de la compañía a otros sectores alimentarios e industriales, y desde el 2012 en la actualidad es director comercial nacional e internacional. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. El siguiente es Ángel Lázaro, que es responsable de robótica y automatización del sector industria de GMV. Ángel es ingeniero informático y actualmente ocupa el puesto de responsable de robótica y automatización del sector industria de GMV. Desde esta posición lidera el desarrollo de estrategias y soluciones tecnológicas orientadas a la transformación digital de los procesos industriales. Su labor se centra en impulsar la automatización inteligente con el objetivo de reducir los costes operativos, optimizar el mantenimiento, mejorar la monitorización de los activos, minimizar tiempos de inactividad y facilitar la implantación de sistemas conectados, clave para avanzar hacia una industria más eficiente, resiliente y competitiva. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Alicia. Gracias por la presentación. Y por último, José Antonio Aro, director de Estrategia y Desarrollo, es licenciado en Derecho y ADE y máster en Derecho Financiero y Tributario y máster en Fiscalidad Internacional.
Es especialista con más de 10 años de experiencia en la dirección estratégica y gestión de recursos humanos en sectores como la agroindustria y servicios. Su trayectoria está centrada en el desarrollo organizacional, liderazgo de equipos, optimización y estructura corporativa. Pues buenas tardes a ti también. Hola, buenas tardes, Alicia. Pues nada, vamos a empezar un poco con las preguntas. Luego cogeré las preguntas que hay en el chat, pero me gustaría empezar por una pregunta que os quiero hacer un poco a los cuatro, que me vaya a contestar consecutivamente, es si es posible que me hicierais una reflexión sobre el estado de la robotización en la industria agroalimentaria o hortofrutícola, que es la que hemos dedicado este webinar aquí, y sobre todo vuestra percepción. Si está en una fase inicial, si está en una fase muy avanzada y cómo es el grado de la robotización en este sector. Si queréis, empezamos por Javier Pareja, luego Ángel, José Antonio y por último Javier Olmo, si os parece bien. Vale, perfecto. Pues nada, yo primero enhorabuena Javier por la presentación. Oye, muy interesante todo lo que hemos estado viendo. Y gracias por la invitación a la mesa redonda. Pues yo, según mi opinión, el tema de la robotización en el sector hortofrutícola está en una fase intermedia. Inicial no lo diría porque yo creo que ya llevamos muchos años instalando robots, o el sector lleva muchos años instalando robots, y tampoco diría avanzada porque le queda mucho camino por recorrer. Yo la dejaría en una fase intermedia. Digamos que a título nuestro, por ejemplo, diría que es intermedia porque llevamos 20 años ya instalando robots en el sector y hay mucho hecho, desde luego. Si lo comparamos con otros sectores, sí que es verdad que estaríamos un poco por detrás. Es decir, comparándolo con un sector como el cárnico, como el lácteo, pues sí que yo creo que estaríamos un poquito por detrás en el sector hortofrutícola, pero no sé, cada año creciendo más. Muy bien, Ángel. Yo coincido totalmente con Javier. Yo también clasificaría que la situación del sector hortofrutícola en una fase intermedia. Ya hemos superado, como ha comentado Javier, pues esas fases de piloto y demostradores. Estamos ya aplicando la robótica, como ha comentado también Francisco Javier, muy de la mano de la robótica colaborativa, pues en procesos de automatización, sobre todo en líneas de producción. Y esa fase intermedia, ¿no? Que la fase de transformación, pues sí que es bastante más elevada, pues viene porque en las fases iniciales, ¿no? De la cadena de valor, en todo lo que es el trabajo en el campo, ¿no? Pues debido a la gran variabilidad de los entornos, no solo por el propio terreno, ¿no? Que estamos en entornos principalmente outdoor, con árboles o con productos que no son, digamos, estructurados. Pues ahí la implantación es mucho menor, ¿no? Debido pues, a esa gran variabilidad, ¿no? Y aquí también tomando un poco de la mano lo que ha comentado Francisco Javier, ¿no? En su ponencia, el uso de la inteligencia artificial, cada vez más el uso de Physical AI, pues nos está permitiendo a los proveedores de robots y de soluciones robóticas como GMU y como el resto de compañeros que estamos aquí, pues adaptarnos cada vez más a esos entornos no estructurados para eficientar los procesos productivos. Muy bien. José Antonio. Bueno, primero agradecer que hayáis contado con Cooperativa La Palma para estar presente en este webinar. Y bueno, realmente coincido con lo dicho por mis compañeros y es verdad que estamos en un sector y una industria hortofrutícola que también es bastante heterogénea y es claro que también el nivel de automatización de las diferentes empresas que hay, sobre todo a nivel de volumen o de tamaño, no es el mismo. Nosotros en su momento, a partir de 2012, sí que hicimos una apuesta muy fuerte por lo que es la automatización, toda la automatización de nuestros procesos de calibrado, envasado y transporte interno, pero sí que coincido totalmente con la ponencia hecha por Francisco Javier y que el futuro, y dada la necesidad de flexibilidad que tenemos en este sector, todo pasa y el crecimiento por esa robótica colaborativa. Y ya Javier Olmo. Sí, bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado y realmente pues, los datos que he puesto van en esa línea. Es verdad que es un hándicap lo que es más la parte donde hay unas necesidades más claras de flexibilizar.
En lo que es la parte más de producción final, donde se tiene más estandarizado el proceso, creo que hay muchos avances y hay muchas cosas que ya estáis trabajando y estamos trabajando y que en muchos está superado, ya se busca la solución y se puede hasta evaluar muy bien el ROI. Entonces para mí está en un entorno ideal, porque hay mucho por hacer en cuanto a investigación y mucho por aplicar para el que quiere ya la solución final. Entonces, en estos momentos para mí es muy ideal. O sea que sí que creo que tenemos el intermedio que ha dicho muy bien Javier, ese intermedio ahí. Bueno, por lo menos ya tenemos algo avanzado. Ujú. También quería haceros una pregunta. Bueno, vuestra percepción es que si preguntaros sobre las diferencias que observáis entre la robotización del sector primario y la industria agroalimentaria hortofrutícola, es decir, más específica. Es decir, ¿qué percepción? Si le veis diferencia o no las hay en lo que pensáis. Si queréis empezamos por Ángel, José Antonio, así, vamos a seguir rotando, Francisco, Javier Olmo y Javier Pareja. Bueno, pues desde GMV la principal diferencia que observamos es la que he comentado también anteriormente, ¿no? Y es en que el entorno operativo en el que se mueven este tipo de robots, más en la parte de producción de la cadena de valor, ¿no? Porque como ha comentado Francisco Javier, ya en la parte de procesado y distribución sí que ya hay soluciones y se busca ya lo que es prácticamente el producto, pero en el campo, en lo que es el propio campo, es demasiado heterogéneo, ¿no? Para la situación tecnológica actual, porque la robótica tiene sentido aplicarla, digamos, en aquellas situaciones en las que los robots tienen un coste y van a hacer que los procesos sean más productivos, porque vamos a poder ir más rápido, vamos a poder gestionar mayores cargas, vamos a poder tener una mayor repetitividad. Y claro, pues si nos vamos a centrar en recoger berries en un invernadero, pues eso ahí es muy complicado, ¿no? Vencer esa heterogeneidad. Y ahí es donde vemos las principales diferencias entre el sector primario y la industria agroalimentaria. Nosotros en GMV con UPathway sí que es verdad que nuestra solución UPathway de navegación outdoor, principalmente estamos ya mitigando muchas de esas dificultades, ¿no? Gracias a la implementación de sistemas de visión artificial, al guiado por GNSS, y es con lo que, digamos, estamos un poco intentando acercar, ¿no? Esos dos mundos, ¿no? Del sector primario y la industria agroalimentaria hortofrutícola. Muy bien. José Antonio, tú que estás en una empresa hortofrutícola, ¿qué opinión Total- tienes? Totalmente de acuerdo con lo dicho por Ángel. La variabilidad dentro de nuestras explotaciones, nosotros como cooperativa con más de 700 socios, la variabilidad que tenemos a nivel de tamaño de explotación, tipo de estructura, pendiente de esas estructuras. Entonces, claro, los procesos no son tan homogéneos como los que tenemos dentro de nuestro proceso de producción. Entonces, para la cooperativa, al final es un reto de futuro de cómo llevamos esa robotización a las explotaciones de nuestros agricultores, porque tenemos claro que el futuro pasa por ahí. Si queremos ser más competitivos, tenemos que llevar esa robotización. Pero claro, ante explotaciones más pequeñas o no de un tamaño perfecto, obtener ese ROI, esa rentabilidad de la inversión y amortizar esa inversión, pues muchas veces se convierte en algo complicado. Y hay que buscar pues esas herramientas, como hemos dicho antes, un poco más flexibles para adaptarlo a toda esa variabilidad. Muy bien. Javier Olmo, ¿tú qué opinas? Sí, yo por aportar algo distinto, ya que estoy totalmente de acuerdo con lo anterior, afecta mucho el hecho de que haya similitud con otros entornos. Entonces hay otros entornos más automatizados que en los cuales hay sinergias y se pueden adaptar mucho mejor al entorno, digamos, agroalimentario. Entonces, todo lo que está relacionado con proceso en manipulación interna, logística, automatización de procesos y movimientos, hay muchas soluciones en otros lados y lo importante es adaptarlos y mirar ese ROI. En cambio, cuando ya das el salto a elementos más específicos del entorno agroalimentario, como es el primario, ahí ya sí que afecta muchísimo y hay menos soluciones con las que comparar y con las que empezar. Entonces, sí, hay mucha diferencia y igual que hay mucha oportunidad de ese traspaso y ese movimiento de otros sectores. O sea, tenemos casos como minería que han desarrollado algunas soluciones que hay que dar ese salto, cómo llevar esa solución a la agroalimentaria y cómo se adapta. Pero evidentemente hay mucha diferencia todavía. Y ya, Javier Pareja.
Bueno, pues yo coincido con todos los compañeros. La verdad es que si hubiera que definir el sector primario en cuanto a las escalas que hemos hablado antes, para mí sería un sector inicial, completamente, donde ahora mismo hay mucho estudio, mucho I+D, pues eso, mucha investigación en cuanto a todos esos procesos. Me da igual que sea recolección, que sea poda, hay mucho estudio, mucho I+D, pero aterrizado en el terreno, que sea operativo y con un buen retorno, muy poquito. Y para mí otra variable muy importante es, como decía el compañero, el producto. Es que no es lo mismo Cherry, por ejemplo, de la cooperativa, que uno que está haciendo fresas, que otro que lo suyo es el cítrico, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, con lo cual, pues sí, para mí fase muy inicial y con mucho por hacer. Eso sí, como dice Javier, muchas oportunidades. Eso espero, muchas oportunidades que haya de desarrollar. Eh, Dentro de las operaciones industriales, ¿qué tipología de industria, de las operaciones industriales dentro de la industria hortofrutícola están siendo las primeras en experimentar con la robotización en las diferentes operaciones? ¿Qué experiencia había observado al respecto? Si este tipo de implementación de la robótica en la productividad, en el retorno de inversión, en los costes, ¿qué operaciones industriales están introduciéndose en la industria hortofrutícola? Si queréis empezamos por José Antonio. Sí, yo coincido antes con un poco lo expuesto por Francisco Javier en la exposición, y hay una muy clara que para nosotros nos ha llevado a un aseguramiento claro de la calidad, y es esa división y ese control de calidad gracias a la visión artificial dentro de nuestro proceso. Después toda la parte de paletizado y despaletizado automático ha sido pues también un alivio en muchas partes del proceso, también para nuestro personal, aliviándolo de cargas de trabajo más fuertes. Y bueno, todo lo que es transporte interno también, ya no solo de cajas, sino de traspaletas, pues también ha sido una parte muy importante dentro de lo que es todo el proceso de producción de una industria hortofrutícola. Javier Olmos. Sí, ahí pues destacar que precisamente lo que es el sector de la logística está dando un impulso muy fuerte. Entonces, la logística tiene mucho de intralogística y, como dice muy bien José Antonio, ese movimiento al final es muy común. ¿Qué ocurre? Pues encima ya en el sector agroalimentario tienes otra ventaja, si la logística estamos llegando a un flujo muy tenso para poder llevar los productos al cliente en poco tiempo, en la agroalimentaria le interesa muchísimo también, porque tienes fechas de caducidad. Entonces, esas soluciones están viendo devolver el ROI y, sobre todo, conseguir esos flujos tan tensos que den una automatización. Entonces, yo creo que esos entornos en los que confluyen sinergias de otros sectores que están traccionando por diferentes motivos son los que están tirando más dentro de esa automatización, sobre todo interna. Luego ya algunos otros que sean específicos, pues como hemos dicho, visión artificial, pues visión artificial tiene mucho de común en otros. Vale, tienes que hacer la parte específica de calidad para tu producto, para tu entorno, para tu iluminación, que al final tienes que adaptarlo. Pero una vez hecho eso, digamos que se está estandarizando muchísimo para ofrecer soluciones que ya son competitivas y ya tienen el ROI. Y ya en cuanto que entras con flexibilidad, ya empieza la cosa a complicarse. Y esa flexibilidad que a ti te permite en una misma instalación trabajar 5 productos y de repente te entra un sexto que no tenías pensado pero que lo tienes que manipular por determinadas circunstancias, una persona lo hace. Un robot, pues tienes que buscar soluciones que te permitan aliviar. Empiezan los bypass y todo, y esos son los más complicados, pero hay recorrido ahí. Muy bien. Javier, pareja. Bueno, pues si hablamos de operaciones industriales, o según nuestra experiencia, yo te diría que en un almacén de fruta y verdura lo que más se ha robotizado es el principio y el final de línea. Es decir, el despaletizado de la materia prima para suministro a las líneas y el final de línea donde se paletizan todas las cajas ya para armar los palés de producto final. Yo creo que eso, según nuestra experiencia, es el mayor porcentaje. Y yo creo que el segundo escalón sería lo que es la manipulación propia del producto. Es decir, meter el producto dentro de una caja con robots, bien sea producto suelto, bien sean tarrinas de flowpack, de termosellado. Yo creo que esas serían las aplicaciones más robotizadas dentro de un almacén. Y en cuanto a beneficios, claro, evidentemente, incremento de productividad, ahorro de costes, mano de obra, ya no lo que te ahorras en mano de obra, sino lo que cuesta encontrarla, con lo cual el robot al final sigue trabajando desde primera hora igual que hasta la hora 8. Entonces, la inversión, el retorno de esa inversión es muy cortita. Digamos que
tengo muchos clientes que lo que te dicen es, oye, yo trabajo con las mismas personas, pero antes hacía 16 horas y ahora con 10 horas las mismas personas hago la misma producción. Con lo cual, los números hablan por sí solos. Mm. Muy bien, y Ángel. Bueno, no mucho más que añadir respecto a lo que han comentado mis compañeros. Sobre todo lo que más está automatizado es el principio y final de línea. La parte de inspección visual, ¿no? Ahora cada vez más fácil con el uso de inteligencia artificial, ¿no? La parte de calidad, intralogística. Una cosa que también hemos estado trabajando en GMV es el tema de la limpieza en almacenes, que es una cosa que, bueno, en otros tipos de industrias se estaba trabajando. Actualmente también estamos trabajando pues en la aplicación ya digamos, saltando a la fase previa de la cadena de valor, pues a aplicación de fitosanitario de manera precisa con robot. Eso también tiene tiene un retorno de la inversión bastante grande. Y los números más o menos que estamos viendo, pues en nuestra experiencia, pues retorno de la inversión en torno, ¿no? Dependiendo del proceso, en torno a los 2 años. Seguridad laboral, facilitar el cambio generacional, encontrar las personas o eliminar la dificultad para encontrar o reducir la dificultad para encontrar mano de obra y un incremento de productividad muy cercano al 30%, ya digo, dependiendo, ¿no? del proceso que estemos automatizando. Muy bien. Mira, si quieres, Voy a hacer la Alicia, pregunta. Sí, si quieres, Alicia, mira, por completar, nosotros trabajamos siempre en las cosas que son complicadas para sacar a nivel de comercial. Entonces, en el tema de paletizado y despaletizado, nosotros estamos trabajando sobre todo mucho el incorporar esa robótica colaborativa para que aprenda de las personas y sobre todo cuando son heterogéneos. Entonces, un proyecto que estamos trabajando de paletizado con productos heterogéneos, o sea, cómo construir un palé estable con diferentes formas de palé y utilizando inteligencia artificial. Entonces estamos aplicando la inteligencia artificial basada en reglas con la que se ha hecho la inteligencia artificial para ganar, por ejemplo, al Go, que es digamos, tú le introduces las reglas con las que tiene que funcionar y la máquina aprende ya sola. Pues en esa línea estamos trabajando y estamos generando que el robot sea capaz de trabajar con diferentes configuraciones, reduciendo la playa, que es donde apartas el elemento para hacerlo, conseguir que sea lo más estable posible y trabajar sobre todo pues de cara a ese producto final que se hace un reparto de última milla en el que tiene que tener diferente configuración en el palé, que no puedes hacerlo todo con un único palé, no es monoproducto. Entonces ya está ligando ahí la parte final, pero la borde que estamos haciendo no es con la robótica tradicional, sino es robótica con inteligencia artificial que permite ir aprendiendo, ir planificando. Y en muchas de ellas, como por ejemplo el despaletizado, más que despaletizado, estamos haciendo descontenerizado, que son los contenedores que vienen de fuera, que vienen las cajas metidas a presión de diferentes volúmenes. Eso lo hacen 2 personas. La idea es tener una persona y un robot. El robot va aprendiendo y la persona es la que va haciendo las manipulaciones para que vaya aprendiendo el robot. Y se puede configurar de tal manera que comparten los dos el espacio. Eso es puntero, no está todavía comercializado. Es líneas que nos están proponiendo empresas que se lo están demandando. En la misma línea, y pasará con alimentaciones, cómo verificar el estado del producto cuando entra, cuando sale y cuando se entrega al cliente y en dónde ha habido ese problema. Eso nos lo están pidiendo en otros sectores porque la irrupción de lo que es el e-commerce ha llegado al punto en el que hay que determinar quién es el que ha tenido el problema y determinarle, digamos que no se pueda discutir, que se sepa claramente quién es el que ha, ¿dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? dónde ha sido el problema y por qué ha sido el problema. Entonces, cada vez hay mucho de desarrollo en paralelo con inteligencia artificial que permite hacer registros de determinadas operaciones en esa línea. Yo creo que por daros unas pinceladas de cosas novedosas con las que estamos trabajando. Ah, genial, muchas gracias. Voy a hacer la pregunta que estaba en el chat que la ha hecho Carmen Castro y es que en el desarrollo de la robotización en el sector agroalimentario, ¿qué grado de colaboración existe entre la ingeniería agronómica y la ingeniería industrial? Y si piensan que la relación bien se necesitaría mayor interacción o si es adecuada. La hago genérica a los 4 y puede contestar el que crea conveniente.
Bueno, me lanzo yo, si os parece. A ver, la colaboración, por lo menos en la experiencia de GMV, es necesaria en el sentido de que desde el punto de vista más industrial de la automatización de un proceso se pueden proponer cosas que agronómicamente no pueden no tener sentido o pueden ser difícilmente implementables porque no estamos hablando de poner tuercas en un coche, ¿no? Que con toda la dificultad que ello conlleva, al final es un ser que o sea, no está vivo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado soluciones de inteligencia artificial para crear un gemelo digital del árbol de almendro, de una plantación de almendro, y poder determinar cuál es la cantidad óptima de agua que se le ha de aplicar, pues en función de distintos parámetros, como pueden ser desde la cantidad de agua disponible, horarios de riego, hasta variables agroclimáticas, y hemos obtenido desde un punto de vista industrial y teórico una serie de valores que ya desde el punto de vista agronómico, ¿no? Y de la ingeniería agronómica, pues igual eran demasiado fuertes como para que en la experiencia, ¿no? Y en ese ámbito no tuvieran sentido. Entonces, bueno, yo creo que al final tienen que ser dos disciplinas que van de la mano. ¿Alguno más quiere aportar Sí, sí, una respuesta? sí, si me permitís, nosotros al final, como cooperativa, al final funcionamos un poco como paraguas de cara a nuestros agricultores. Entonces, nosotros testamos continuamente tecnología en fase comercial o precomercial y en el que colaboran normalmente el dueño o el desarrollador de esa tecnología con nuestros propios ingenieros agrónomos que tenemos dentro de la cooperativa. Entonces, nosotros entendemos que es totalmente necesaria esa colaboración para que después, si consideramos llevar esa tecnología a nuestros agricultores, llegue ya de una manera dirigida y realmente de una manera eficaz para poder hacer esa implementación. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Si Javier quieres, o... yo desde el punto de vista de investigación, que es cuando estás planteando una solución para un tema en el que todavía tienes que valorar muchas, es fundamental. Por una sencilla razón, porque muchas veces tienes que cambiar la forma de atacarlo. O sea, una buena solución puede aparecerte si cambias la forma de atacarlo. Pero claro, si tú lo planteas solamente desde el punto de vista industrial, sí, seguramente haces la buena solución, pero lo mismo no vale para lo que querías utilizarlo. Entonces es necesario que en ese proceso participen los dos y lo que tú estás planteando, que te solventa muy bien la parte, digamos, tecnológica, ver si verdaderamente es susceptible de poder ser aplicado, porque lo mismo estás diciendo algo o que es una aberración o que realmente no tendría mucho sentido o pierdes otras características. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando buscas una solución nueva, novedosa, innovadora, que son las que verdaderamente luego te aportan una gran reducción de presupuesto, vamos, de lo que sería el importe económico, porque has cambiado la forma de abordarlo. Entonces, yo creo que la clave está en que esa interacción tiene que estar en todas las fases, no solo cuando ya estás con ello, con la solución, sino cuando estás definiendo esa solución y esa nueva metodología de aplicarla. Estoy totalmente de acuerdo. Yo de la parte agronómica, que es lo que me corresponde, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿hay operaciones industriales que ya están siendo pioneras en los procesos de robotización? Como lo habéis comentado anteriormente, sobre todo tú, Javier Olmo. ¿Qué beneficios pensáis que obtendrá la industria gracias a esta robotización? Si queréis, empezamos contigo, Javier Olmo, que te tengo el primero ahora. Yo creo que lo fundamental es el quitar esa problemática que tienen ahora la industria, que es no tienen personal, tienen que aumentar producción, tienen que responder en un plazo, tienen que planificar en momentos de alta producción. Entonces, saber que vas a tener ahí unos recursos que te van a dar un dimensionamiento para poderlo procesar, va a hacer que uno se sienta, digamos, con mayor capacidad para abordar nuevos retos. Saber que si tú te comprometes con alguien a que le vas a suministrar en un determinado tiempo, saber que vas a tener esa capacidad tanto para producirlo como para manipularlo. Entonces, yo creo que va ahí en esa línea, va el buscar que el empresario o el emprendedor o el industrial sepan que tienes un poco cubiertos determinados aspectos para ir mejorando en otros.
Entonces es lo que se busca con la automatización. No se busca el eliminar puestos de trabajo, se busca el ser más competitivo. Y posiblemente esos puestos de trabajo vayan dirigidos a otro lado, o vayan a mejorar o aumentar la producción o aumentar la calidad. Yo creo que eso es lo que nos va a aportar muchísimo en esa línea, en ese aspecto. Muy bien. Ángel. Yo desde GMV lo distinguiríamos, ¿no? Tres puntos, ¿no? En primer lugar, pues bueno, la mejora de la calidad de vida laboral, ¿no? Hemos comentado antes que los procesos más automatizados son el principio y el final de línea, pues evidentemente una persona que está 8 horas sacando cajas de naranja de un palé, pues o poniendo cajas en un palé, pues su calidad de vida se va a ver mejorada y se podrá dedicar a otras labores. También en la línea de lo que se ha comentado anteriormente, pues minimizar esa dependencia de la mano de obra, que es difícil de encontrar y en muchos casos es estacional. Y una cosa que es bastante interesante que nosotros nos estamos encontrando cuando estamos trabajando, ¿no? Y cada día más con el sector agrícola es que permite atraer talento joven, permite que haya un cambio generacional, ¿no? Y estamos pasando ya pues del tractor y del apero pues ya a cada vez procesos más automatizados, más uso de aplicaciones móviles, más uso en el futuro y en el presente incluso de robótica. Y esto pues nos va a permitir pues ser mucho más competitivo y también pues mantener el talento dentro de España. Javier, pareja, ¿qué opina? Poco más que añadir. Totalmente de acuerdo con mis compañeros, tanto Ángel como Javier. Es así, o sea, calidad de vida para el empleado, o sea, de cara del empresario emprendedor, lo que ha dicho Javier, es así, y de cara del empleado, lo que ha dicho Ángel. Al final, los trabajos que robotizas son los más penosos de un almacén, siempre. Los más repetitivos, los que tienes que levantar más peso, con lo cual yo creo que es bueno para el empleado y bueno para el empresario. Así que es un win-win. Y José Antonio, ¿tú qué opinas? Yo aunque sea repetir uno de los tópicos, pero como es tan relevante y tan importante el momento en el que nos encontramos en el sector primario, es hacer el sector atractivo para ese relevo generacional. Tenemos un verdadero reto en las cooperativas y en otras empresas del sector en hacer que la gente quiera de verdad trabajar, tanto en la parte de producción primaria como posteriormente después en las comercializadoras. Es un tema fundamental. Bueno, José Antonio, tengo una pregunta en el chat para ti y es que si aplicáis algún sistema o programa para automatizar la recogida de datos de cosecha de los socios de la cooperativa y a partir de ahí si podéis o hacéis cálculos de rendimientos para un cultivo específico que acerque más la realidad del campo a las tendencias en cuanto a variabilidad entre socios, condiciones climáticas y variedades. Esa es la pregunta que hace Pamela. Nosotros desde hace muchos años apostamos por el dato, digámoslo así. ¿Y cómo apostamos por el dato? Pues nosotros desde hace aproximadamente 8 años tenemos un departamento interno de desarrollo de software, que es quien ha desarrollado internamente tanto nuestra ERP como nuestra propia app para poder obtener datos de todas las fincas de nuestros socios, sobre todo también con la instalación de diferentes tipos de sensorética para tomar esos datos. Y internamente, pues, ¿qué buscamos? Ese santo grial muchas veces en la agricultura, que es esa predicción de cosecha, que cada día la vamos mejorando, pero que sigue siendo un reto fundamental. Vamos, es una de las herramientas fundamentales. Ahora mismo tenemos proyectos en marcha junto con empresas externas y el uso de la IA, poder ir afinando esa predicción gracias a la gran cantidad de datos que manejamos diariamente de nuestros socios. Perfecto. Voy a hacer una pregunta otra vez al 4 y es, algunos de los resultados que hemos tenido del Observatorio de Digitalización del Sector Agroalimentario Español del Ministerio de Agricultura indica que existe un gradiente en la digitalización de la industria en función de los recursos económicos. ¿Qué medidas privadas podrían impulsarse para reducir ese gradiente y fomentar la digitalización en la industria agroalimentaria? Por ejemplo, ya que te estoy viendo ahí, José Antonio, ¿tú qué opinas? Al final, lo he comentado un poco antes, nosotros al final también como cooperativa lo que nos fundamentamos es intentar llevar a todas aquellas pequeñas explotaciones la máxima tecnología posible para hacerlas competitivas. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, antes de que haga el agricultor la inversión,
la testamos nosotros dentro de la cooperativa y muchas veces también cuando estamos hablando de tecnología novedosa, lo que hacemos es que es la propia cooperativa quien realiza la inversión y quien la instala en las propias fincas de los agricultores, porque muchas veces no tienen esa capacidad. También muchas veces lo que hacemos es, gracias a acuerdos también de colaboración con distintas entidades bancarias, pues lo que hacemos también es ayudarles a esa financiación para poder obtener e implantar esa tecnología. Javier, Olmo. Yo, en cuanto, digamos que pensando siempre en la digitalización, que he trabajado muchos años en el sector agroalimentario, siempre les planteaba lo siguiente: no pidáis capturar datos a alguien que no va a beneficiarse de ellos. ¿Qué significa esto? Que si todo el mundo ve que va a sacar algo útil, todo el mundo va a ver eso como una oportunidad. Es muy interesante cuando son una cadena, es muy interesante cuando hay proveedores, pero es muy interesante cuando hay operarios. Al final tú puedes hacer una captura en automático, pero en el mundo agroalimentario siempre hay alguna captura que se hace de manera manual. Todo aquel que participe en el proceso tiene que sentir que eso le va a beneficiar. Le puede beneficiar porque mañana tiene que preparar un pedido y le va a ser más rápido hacerlo. Le tiene que beneficiar porque los datos que va a tener van a ser seguros. Le puede beneficiar porque no tiene que hacer tareas, digamos, repetitivas de algún tema que... Siempre hay que darle el enfoque positivo porque no es capturar datos por capturarles. Es porque todo el mundo vea que hay un beneficio en esa digitalización. Luego ya después realmente habrá mucho más beneficio porque lo puedes utilizar para automatizar, lo puedes utilizar para como actividad de marketing, como actividad, digamos, comercial, pero sí todos los implicados, si lo sabes enfocar, siempre todos van a salir beneficiados. Entonces hay que saber decir en cada fase de la empresa o en cada puesto de la empresa o en cada lugar de captura esa parte útil. Y en cuanto que todo el mundo ve la parte útil, consigues que todo el mundo lo vea como algo positivo y se vuelque por hacerlo. Y ahí tienes todos los niveles. Hasta, digamos que cuando un jefe es reacio, si le haces ver que es positivo para él también, también es positivo. No solo es la parte que se va a gastar dinero. Entonces, yo es el enfoque que siempre hago con la digitalización. Ángel, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver, desde el punto de vista de las medidas, ¿no?, que podríamos tomar, ahora mismo pues el gobierno es verdad que está haciendo un esfuerzo importante pues para generar acciones público-privadas, ¿no?, para compartir costes de desarrollo y validación en los proyectos. La transferencia tecnológica yo creo que es una cosa también muy importante, ¿no? Que pase, digamos, desde los TRLs bajos que los centros de investigación y las universidades generan, pues que las empresas privadas, ¿no?, en esa transferencia tecnológica las podamos pasar a un TRL que realmente sea un producto que se pueda implantar en las cadenas de producción, cualesquiera que sea. Y después una cosa que sí que estamos viendo que está funcionando muy bien en otros entornos, muy ligada al tema del sector oil and gas, en el que trabajamos, es modelos de negocio basados en robótica como servicio. Es decir, y que además, bueno, es una cosa que también se está aplicando en la agricultura desde hace tiempo, ¿no? Las empresas o los agricultores que tienen olivos en superintensivos no tienen la máquina para recogerla, ¿no? O los que hacen plantaciones de maíz no tienen las cosechadoras, sino que eso pues la alquilan y pagan por hectárea. Ese tipo de modelos de negocio flexible, de robótica como servicio, incluso dentro de la robótica colaborativa, que también se está dando, es una cosa que está permitiendo que se avance, ¿no?, en la implantación, ¿no?, y se fomente ese proceso de digitalización y de implantación de las tecnologías en la industria. ¿Y Javier, pareja? Bueno, pues yo, digamos que si vas a la pregunta de qué medidas impulsaría, ¿no?, el sector privado para que llegue a todos, incluidos a los pequeños, pues yo me enfocaría en José Antonio, en la cooperativa, es decir, concentración, bien sea por asociación en cooperativas, bien sea perteneciendo a asociaciones que son las que canalizan todo eso y pueden hacer llegar hasta los más pequeños con menos recursos toda esta tecnología. Existe, me da igual, llámese ANECOP, Única, centros tecnológicos, cooperativas. Yo creo que esa es la forma de conseguir que a través de ellos le llegue hasta el más grande, hasta el más pequeño, todo esto.
Eso desde la parte de, digamos, de privado, pero respecto a la administración pública, ¿qué medidas crees que podían facilitar la robotización en la industria agroalimentaria española? ¿Y qué papel debe desempeñar desde las administraciones para favorecer este proceso? Maite acaba de poner un mensaje en el chat donde dice que la Unión Europea ha puesto 60 millones de euros digamos, en perfecciones, soluciones de robótica e inteligencia artificial. Por lo tanto, hay, digamos, desde la Unión Europea un interés en mejorar, es decir, de una administración pública, todos estos sistemas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué medidas deben adoptar las administraciones públicas? Por ejemplo, Ángel. Bueno, pues muy ligado precisamente con lo que se ha comentado, lo que se ha comentado, favorecer esos entornos de testing, ¿no? Para que los agricultores y las empresas puedan ver cómo realmente las soluciones robóticas tienen un retorno de la inversión, cómo funcionan correctamente. Yo creo que eso es un tema fundamental. Promover la formación técnica y sobre la automatización agrícola creo que también es algo que tiene mucho sentido, y después pues continuar, ¿no? Favoreciendo la adopción tecnológica pues a través de ayuda específica, ¿no? De lo que se está generando, ¿no? Efectivamente, ¿no? Temas de sandbox que se está comentando en el chat, yo creo que es una cosa que en otros entornos o en otros sectores está funcionando muy bien y que puede tener mucho sentido en este sector. Acaban de poner justamente una pregunta relacionada con el sandbox, es decir, para robótica y la inteligencia artificial específico en el sector agroalimentario. ¿Qué pensáis? Pues tú lo acabas de mencionar. Sí, es justo eso lo que comentaba, ¿no? El favorecer, pues, ese entorno de prueba, ¿no? En el que tanto las empresas que aportamos soluciones y productos al sector podemos decir, oye, nos sirva como un poco de catálogo de exposición, y que además pues los actores, ¿no? Que lo van a comprar pues puedan decir, oye, voy a probar esta solución y mira, tiene un sentido o no lo tiene, y eso genera un ecosistema en el que todos nos podemos retroalimentar. ¿Tú qué opinas, Javier Pareja? Pues estoy de acuerdo con Ángel. La verdad es que sí. De hecho, bueno, hay algunos ejemplos con centros tecnológicos. No sé, me sale Tecnova, por ejemplo, ahí en Almería, que es algo así también, donde tiene ese tipo de sandbox con algún robot para hacer aplicaciones y que los asociados lo vean. Yo creo que por ahí puede ir el tema. Por supuesto, todo esto que están poniendo aquí en el chat de parte de Europa, el gobierno, ayudar con todo eso, genial. Y yo, como una última postilla de esto, diría intentar hacer mucho más fácil toda la burocracia. Es importante. Creo que estamos todos de acuerdo. José Antonio, ¿qué opina? Sí, totalmente. La última parte de la burocracia y la claridad en el marco normativo debe ser fundamental. Y por aportar algo más, también creo que desde las instituciones hay que seguir fomentando lo que es la capacitación y la formación también de los más pequeños para intentar ir cerrando ese margen que muchas veces se produce. ¿Y Javier Olmo? Bueno, la burocracia para quitarla, digitalización. Está claro. Pero es verdad que si queremos la parte buena de algo, pues tiene que haber un control. Y yo creo que hay que llegar al equilibrio. Y entiendo mucho, porque yo la sufro también, toda la burocratización, pero al final tienes que pensar que eres diferente y Europa es diferente, y el ser diferente tenemos que conseguir ser buenos innovando y a la vez ser buenos gestionando y ser robustos, que no llegue alguien porque quiera cambiar la política de la noche a la mañana pueda desestabilizarte enteramente, sino que tener esa capacidad. Entonces, sí al cambiar la burocratización, y sí a la hora de plantear ser muy bueno tecnológicamente. Entonces, todo lo que sea estilo sandbox o, como tenemos nosotros aquí, prototipos rápidos para empresas, de tal manera que ellos no tienen que hacer la inversión en la tecnología, sino que simplemente la pueden testear. Lo tenemos más a nivel industrial, no lo tenemos tanto a nivel agro, pero el futuro será en agro, y lo estamos haciendo ahora también para salud, toda la robótica de salud, y vamos a desplegar a nivel de Castilla y León en diferentes casas y en diferentes sitios toda esa robótica. Estamos incorporando robots para que con las empresas podamos testear, sean robots de aquí, no tienes que hacer una inversión de 30, 40 o 50.000 euros sin saber si te va a funcionar. Eso es básico.
Entonces, poco a poco los centros nos estamos poniendo con ello, estamos trabajando y vamos a ofrecer eso para que la empresa vea que es factible y sobre todo que lo puede tocar. En agroalimentaria lo hacemos, por ejemplo, en la definición de nuevos productos. Todo lo que es extrusionado, vienen todas las grandes empresas de España a verificar si el producto tiene las características. Nosotros tenemos una extrusionadora que la hemos modificado para tenerla monitorizada enteramente y pueden generar toda la receta de cómo la van a hacer en su planta industrial. Y sacan el producto, le testean, le validan y luego se le llevan a su planta industrial y empiezan a producir. Y con el soporte tanto de tecnólogos nuestros como si quiere venir un tecnólogo, pues está trabajando en la planta con él. Eso mismo, pues en el agro lo vamos a llevar, más tardando más o menos en cuanto que empiecen a salir, digamos, esos proyectos emblemáticos que buscamos en los centros que te permitan dotarte de esa tecnología para ofrecerla a los proyectos de I+D es clave y esa es nuestra estrategia ahora, de tener buenas instalaciones y modernas para que las empresas puedan testear. Genial, eso quizás es lo más importante porque siempre son muy diferentes las necesidades. Hay una pregunta, bueno, son varias en el chat que es bastante larga y espero hacerla correctamente. Alejandro dice, ¿cómo se podría aplicar el uso de la inteligencia artificial dentro de la planificación de la producción, fabricación en almacenes hortofrutícolas? ¿Qué aspectos se podrían considerar para poder proponer su planificación de una forma más eficiente, buscando optimizar el uso de los recursos y materiales de confección, mejorar los rendimientos de la línea de producción, optimizar la producción de las personas, etcétera? ¿Cómo podría enfocarse? Por ejemplo, un modelo de aprendizaje basándose en la experiencia. Bueno, esta es más o menos la pregunta, es bastante larga. No sé quién se anima a contestarla primero y así yo no lo pongo de conejillo de India. Si quieres, empiezo yo un poquitín, porque es de lo que he hecho gran Sí. parte de la presentación, pero luego seguramente Ángel tenga su aplicabilidad, Javier o José Antonio. A ver, un modelo de inteligencia artificial en su concepción, tú partes de unos datos y ves los resultados. Cuantos más datos, mejor entrenas el sistema. Entonces, el sistema lo que va a intentar es imitar esas decisiones. Que vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de una regresión. Tú una regresión, pues al final haces la regresión, es la mejor recta que se adapta a los puntos. Esa es la toma de decisiones, ¿vale? O el modelo de inteligencia artificial tienes muchísimos puntos. El gran avance que se ha conseguido es que se ha conseguido llegar a tener hasta 1,6 billones de parámetros. Eso es una salvajada, es todos los modelos de grandes lenguajes, pero eso se está trasladando. ¿Dónde tiene gran aplicabilidad? Pues cuando tienes muchos datos. Pero cuando no tienes muchos datos, tienes reglas. Y las reglas te generan datos. Y ahí generas la inteligencia artificial. ¿Cómo optimizas? Pues la inteligencia artificial no te va a garantizar a ti que hagas el óptimo. Pero sí te va a comparar con todos los que con todos los que puedas generar. Entonces, cuanta más capacidad tengas para generar datos que te repliquen ese comportamiento, más fácil vas a generar un sistema de inteligencia artificial que te mejore la optimización. ¿Puede ser el óptimo? Lo mismo, pero no está basado, la inteligencia artificial no está basada en una regla matemática que te asegure el óptimo. Ejemplo, tienes una línea de producción, tienes en esa línea de producción, línea de envasado, línea de procesado, lo que queráis, y en esa línea metes 5 productos, metes 4 productos, metes 3, metes 5, 4, 3, vas cambiando, vas a hacer combinaciones. ¿Cuál es la óptimo? Pues evidentemente tú vas cogiendo datos de todos los días y puedes entrenar con esos datos. Pero si eres capaz de generar todas las combinaciones posibles, la inteligencia artificial va a ir adaptándose para decirte cuál es la mejor por los resultados que van dando. Entonces, generación de datos. Y muy clave, si eres capaz de identificar ese producto como generación de datos por reglas, es brutal lo que puedes llegar a conseguir. Es brutal. Ahora, ¿hace falta un esfuerzo? Sí, pero va en esa línea. Va en la línea de que la inteligencia artificial te va a permitir a ti tener como un modelo de comportamiento a partir de datos que vienen de todos los lados. Y entonces acabas viendo ese comportamiento con una intención. Una optimización, puede ser una optimización de producción, puede ser una optimización en el uso de recursos, puede ser lo que tú busques. Esa sería es la percepción. Nosotros como lo enfocamos en lo que sería en la parte de investigación más.
Ángel, por ejemplo. Sí, vamos, a mí esta pregunta la he visto antes en el chat y la verdad que me ha dado bastante alegría verla porque en GMV llevamos 40 años trabajando en el sector espacial y una de las cosas que hacemos es la optimización de órbitas de satélites para maximizar la cantidad de imágenes que tomamos. Y es un problema al final de planificación, como el que está planteando el compañero en el chat. Entonces ahí, pues como ha comentado Francisco Javier, se han ido aplicando muchos modelos ya no de inteligencia artificial, sino modelos deterministas que permiten, pues a través de reglas, a través de información, determinar cuáles son los movimientos óptimos. En el caso nuestro de GMV, pues de satélite, pero es el mismo problema, es un problema NP completo. Y ahí lo que sí se van obteniendo grandes resultados en función de los datos que se puedan tener, de cuanto más reglas puedas aplicar, como ha comentado Francisco Javier, más reduces el espacio de soluciones, con lo cual es más probable que puedas llegar a un óptimo, pero la tecnología que actualmente estamos viendo y en la que estamos trabajando mucho para llegar a óptimos globales es el uso de computación cuántica. Entonces, con computación cuántica sí que podemos llegar a generar lo que son circuitos cuánticos que permiten obtener y permiten resolver problemas de manera óptima con óptimos globales, ¿no? Y eso es, digamos, es el santo grial que estamos trabajando, pues con compresión de redes tensoriales, que también es una cosa que tiene bastante relación con con temas NP completos y que tienen aquí aplicación directa, ¿no? En temas de planificación. José Antonio. Bueno, yo en este caso no soy tecnólogo, pero sí desde el punto de vista de la cooperativa, sí lo que nos hemos preocupado mucho que es la fiabilidad de esos datos que tomamos, sobre todo de toda nuestra explotación. Que al final, si después queremos utilizar esos datos para tratarlos y llegar a ese uso de la inteligencia artificial, lo que nos hemos preocupado mucho es de que realmente los datos que tomamos son fiables para después poder utilizarlos. Y Javier, pareja. Bueno, pues por mi parte, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Datos, 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 datos. Y luego una frase que ha dicho al inicio de su presentación, que la he notado, que es soluciones muy individualizadas. Eso es digamos que el quid de la cuestión, porque al final, pues no será lo mismo si el almacén es de fresa que si es de pepino. Habrá que ver cuándo recoge la materia prima, qué hora entra, qué variedades, qué datos tienes, cruzarlo con los pedidos, o sea, datos, 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 datos que te generarán un modelo que la IA se aproximará más a la solución óptima. O sea, eso es así. Sí, es lo fundamental, los datos. Si no, no va a ser posible asemejarnos a la realidad. Bueno, pues ya nos estamos acercando ya al final y os voy a pedir una reflexión sobre el futuro de la robotización en la industria agroalimentaria hortofrutícola, bueno, porque la hemos concretado en esto. Y voy a empezar contigo, Javier Pareja. Vale, pues mi reflexión es que la robotización o la robótica en el sector hortofrutícola goza de muy buena salud y tiene un futuro por delante más que prometedor. Yo, de hecho, nuestra experiencia así lo dicta. Empezamos instalando poquitos robots al año y ya instalamos 10 veces más robots al año de los que instalábamos en un inicio, con lo cual eso te da medida de hacia dónde va el sector. Y por último, sacar pecho del sector en España. Nosotros que vendemos por todo el mundo, tengo que decir que el sector hortofrutícola en España en cuanto a robotización está muy por delante de países, digamos que dijéramos que creeríamos potencia, pero que van bastante a la zaga de España. Llámese Estados Unidos, Italia, Francia. O sea, España puede sacar pecho en el sector hortofrutícola en cuanto a la robotización. Ángel. ¿Me oís? Es que me está... Sí. Ah, vale, perfecto. Pues a ver, nosotros la aplicación de la robótica en el sector hortofrutícola o en general en cualquiera lo vemos como algo prometedor, totalmente prometedor, porque hago una reflexión, ¿no? O sea, ahora mismo estamos viendo que la robótica tiene unos tintes muy semejantes a cuando empezó a utilizarse los ordenadores.
Anteriormente, ¿no? En los años 80, 90 era algo que tenían muy pocas empresas y a día de hoy pues es algo que todos tenemos en casa. Y está habiendo una tendencia muy clara a la democratización de la robótica y yo creo también, y en GMV estamos seguros de que el uso de la inteligencia artificial física va a ser una de las cosas que va a impulsar de manera exponencial el uso de la robótica. En cuanto seamos capaces de tener modelos que entiendan el espacio de soluciones, no solo en el lenguaje, sino en un espacio tridimensional, yo creo que ahí las aplicaciones van a explotar en los próximos 5 años. José Antonio. Bueno, pues yo me gustaría recalcar una cosa que ha dicho Javier, y es que debemos estar orgullosos de nuestro sector y de la industria hortofrutícola que tenemos aquí en España y que somos competitivos en relación a otros países. Y me quedo con un aspecto y una palabra muy importante que se ha dicho a lo largo, se ha repetido bastante, y es la flexibilidad que tenemos, es decir, la flexibilidad que necesitamos a la hora de robotizar nuestra industria y que el gran paso, después de esta gran automatización que ya hemos hecho, pero que la gran evolución será gracias a esa robótica colaborativa. Yo creo que la tendencia y el futuro del sector irá por ahí. Y ya por último, Javier Olmedo, tú Pues, cierras. bueno, pues simplemente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho y por ser diferente en el sentido de que yo trabajo más la I+D más la puntera, pues me gustaría que planteasen muchos retos, que a las empresas planteen todos los retos y sobre todo que no se corten a la hora de proponer posibles soluciones porque es la forma de encontrar la buena, el decir, mira, pues oye, no habíamos pensado dándole la vuelta a esto, haciendo esto antes o esto después, mejora mucho la automatización, pero está claro que es colaborativo. O sea, lo que se ha preguntado antes de ingeniero industrial e ingeniero agrónomo, y ingeniero industrial, ingeniero agrónomo, ingeniero de telecomunicaciones, todos, cuanto más colaborativo y luego toda la gente relacionada con el que hace el día a día. Ese que hace el día a día siempre descubre algún elemento en el que no has tenido en cuenta esto y es fundamental. O se me ha ocurrido que de esta manera, y entonces eso te hace que tu reto sea mucho más eficiente, mucho más... Y ahí, pues somos punteros en agroalimentaria, vamos a ser también punteros en las soluciones. Entonces, es lo que buscamos. Lógico. Entonces, la robótica en el sector hortofrutícola tiene un potencial de revolucionar la forma de cultivar, de cosechar, de comercializar y hacerla más eficiente y sostenible y competitiva. Por lo tanto, eso va a ser una herramienta en el futuro agroalimentario o en la agricultura también en general importante. Ante todo, muchísimas gracias a los 4 por participar en esta jornada. Ha sido un placer compartir con vosotros esta mesa de debate. Y sobre todo dar muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado, que ha estado un ratito con nosotros participando, a los que han hecho las preguntas, a los que no y a los que han estado viendo toda esta información de grandes expertos como son los 4 que nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en otra jornada. Muchas gracias. Un Muchas placer. gracias y ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.